una noticia muy importante. Se le ha retirado la inmunidad al presidente de Guatemala, Otto Pérez. Y ustedes saben que precisamente el presidente de Guatemala, además de que ahora se le está acusando de una cuestión de corrupción, pues él fue militar. Y hay acusaciones bien serias en su contra, bien serias de haber cometido crímenes de guerra en el contexto de los 20 y tantos años que duró la guerra civil allá en Guatemala. Ya vamos a platicar de eso, pero en ese sentido voy a tener la presencia del diputado Amílcar Pop. Amílcar Pop es el diputado, él es abogado, es académico, es profesor, pero hasta ahorita se ha mostrado como alguien pues realmente muy valiente. Es la persona que introdujo precisamente la acusación en contra de Amílcar Pop, a quien le voy a preguntar al señor Benavides si ya lo tenemos, ya lo tenemos en la línea telefónica. Entonces vamos primero en vivo hasta la ciudad de Guatemala con el diputado Amílcar Pop y después vamos a tener a Marta Medina para hablar acerca de esta pregunta. ¿Quiere el presidente Peña Nieto privatizar la salud en México? Algunas personas cuando puse esto en las redes sociales me decían, ojalá. Ojalá, bueno, a ese paso se va a privatizar todo, el agua, el aire, todo se va a privatizar con este criterio privatizador donde llegaron con la espada desenvainada en México. El diputado Amílcar Pop es integrante del movimiento político WINAC. Ustedes recordarán que lo fundó Rigoberta Menchú, esto que es un partido político, pero repito, él ha sido clave precisamente en esta situación de Otto Pérez Molina, y tan clave ha sido que el diputado Amílcar Pop ha confirmado amenazas de muerte precisamente por presentar esta denuncia en contra de un poderoso presidente, pero que a fin de cuentas en este momento Guatemala está dando un testimonio realmente importantísimo, donde una división de poderes está colocando en serio jaque al presidente de Guatemala. Diputado Amílcar Pop, me da muchísimo gusto saludarle en vivo desde Los Ángeles, California, donde usted sabe mejor que yo, fuera de Guatemala, donde más guatemaltecos hay es precisamente aquí, en la ciudad de Los Ángeles. Muy buenas noches. Muy buenas noches, es un gusto poder saludarles, compartir algunas ideas y comentarios sobre lo que está viviendo Guatemala como un momento muy importante en la historia de nuestro país, tan importante que creo que no ha habido algo más importante en los últimos 70 años de nuestra historia. Sí, realmente en esto tengo entendido que no tiene precedente, por lo menos dentro de la era democrática de Guatemala. Es la primera vez que pierde su inmunidad un presidente de Guatemala en la etapa democrática. ¿Esto es así? ¿Es correcto, diputado Amílcar Pop? Totalmente, de hecho yo creo que hay tres elementos importantes que resaltar. Primero, niveles de corrupción exorbitantes que determinan ya un debilitamiento del Estado profundo. Yo creo que ese es el primer gran tema. El derroche de la corrupción, de la arbitrariedad que determina la destrucción permanente, paulatina, de la institucionalidad del Estado. Segundo, un gobierno, por más quizás el más corrupto de la historia del país. Y tercero, una ciudadanía que despierta, que reacciona, que sale a las calles, sin cero violencia, cero muertes, cero agresión, hoy está poniendo todo un proceso institucional en el marco del derecho, la transformación como un proceso de transformación del sistema, como un proceso de relevo del poder a partir de lo grave de la corrupción que ha habido en el país. Diputado... Entonces yo creo que hay tres hechos importantes que no debemos olvidar y que eso nos puede dar pasos a otros temas, especialmente en el ámbito político del país. Sí. Le quiero preguntar, porque estaba leyendo en un diario de su país, de Guatemala, de la tierra del Quetzal, estaba yo leyendo que paradójicamente el presidente Otto Pérez Molina, nadie como él ha logrado la construcción de ciudadanía.
y del interés nuevamente de muchos sectores de la sociedad guatemalteca en la vida pública, en la vida política. Es decir, esta situación de corrupción que ustedes han denunciado y señalado de este presidente Otto Pérez Molina ha despertado a Guatemala. O sea que paradójicamente el presidente Pérez Molina de alguna manera también está ayudando a despertar una apatía que ya llevaba décadas en Guatemala. Esto lo leí, me parece que en Prensa Libre. ¿Usted comparte este análisis? Totalmente. Yo no le diría que él nos ayuda ni él ha hecho algo positivo. Yo creo que la barbarie a la que han sumido al Estado, la pobreza, la extrema pobreza, pero los grandes niveles de corrupción, finalmente hizo que Guatemala reaccionara. Yo creo que hay que valorar que Guatemala hoy está dando una lección al mundo de lucha contra la corrupción sin alterar el orden público y sin alterar el orden institucional. Diputado, eso es sintomático para una sociedad en periodo de posguerra, una sociedad que vivió 36 años la agresión y la muerte desde el Estado, especialmente. Hoy se erige como una sociedad pacifista que buscó y garantizó. Fueron garantes. Ayer fue maravilloso ver a jóvenes, estudiantes, pequeños empresarios, campesinos, líderes indígenas y comunitarios haciendo una doble valla humana para poder garantizar la integridad física de los diputados para poder entrar al hemiciclo parlamentario bajo la amenaza de hordas financiadas por este gobierno, con algunos líderes sindicales como el señor Barrios, que estaban pretendiendo impedir la sesión con garrotes, piedras, que habían ofrecido violentar a cualquier diputado que llegara. Ese es el precio y esa es la realidad y el cuadro que ha generado la corrupción y el mal gobierno. Sí. Pero maravillosamente ayer la ciudadanía mostró esos precisamente mecanismos de reacción civilizada y de derecho y ciudadano, que para mí es un punto de referencia en el mundo y una lección maravillosa en el mundo de apostarle al derecho y a la institucionalidad. Bien, diputado. Hoy me siento satisfecho a partir de que puse yo la denuncia contra el presidente desde el 25 de abril y la denuncia contra la vicepresidenta, y desde entonces he estado luchando sin descanso la búsqueda del enjuiciamiento de un presidente militar que pretendía y que nos prometió seguridad con mano dura y nos prometió menos corrupción y combatirla de frente, y lo que hizo fue convertirse en uno de los peores gobiernos manchados de corrupción y jalando el antecedente de que pesa en él de que es vinculado al genocidio y a la muerte de miles de hermanos guatemaltecos en el marco del conflicto armado. Ciertamente ya lo estaba yo comentando, y por cierto que Emi Goodman de esta estación de Pacifica Radio acá en los Estados Unidos le dio una cobertura tremenda a esto que ocurrió allá precisamente cuando era general Arias, ¿no? Era el general Tito Arias, era el alias que llevaba era Tito Arias. Le quiero preguntar, usted acaba de mencionar, yo ya se lo dije también a la audiencia que nos está escuchando y que nos va a ver a través de este video, ya nos había comentado usted el hecho de que usted introdujo esta demanda, pero yo tengo aquí precisamente en mi computadora el artículo de Prensa Libre de Guatemala, o la nota informativa que dice: diputado Amílcar Pop confirma amenazas de muerte, y que usted dice aquí que incluso ha sacado a su familia de Guatemala y que le han habilitado un auto blindado para su protección. Aquí dice que no da detalles, no le pido que dé detalles por su seguridad, pero ¿qué nos puede comentar acerca de esto, tanto de usted y su familia, que ha tenido que salir de Guatemala por esta denuncia en contra del presidente Otto Pérez Molina? Bueno, es la suma de múltiples circunstancias y riesgos. Quizás muy rápidamente compartirles un resumen de las razones por las cuales mi vida corre peligro y corre peligro la integridad física y vida de mi familia. Primero, nadie en la historia del país, nunca un diputado ha sumado más de 100 juicios en materia de anticorrupción contra más de 100 funcionarios de la administración pública. 26 alcaldes he llevado a juicio por corrupción y falta de transparencia en la ejecución del gasto público. 6 ministros se enfrentan juicios, 6 ministros de Estado, 3 de ellos ya perdieron su inmunidad y enfrentan juicio, desde el exministro de Gobernación por ejecuciones extrajudiciales hasta el ministro de Energía y Minas
por el robo descarado de 46 millones simulando un contrato diagnóstico para la construcción de la hidroeléctrica de Xalala. Hoy me siento satisfecho porque también la fiscalización sobre el contrato de la portuaria Quetzal resultó un éxito porque presenté desde el 2012 sendas denuncias penales por contratos ilegales para ceder los bienes de la nación, especialmente la portuaria Quetzal. Y la Procuraduría General de la Nación 2 años después me da la razón y pide la declaratoria de legitimidad del contrato de la portuaria Quetzal. Entonces, frente a esa realidad, y por último, los dos, presidente y vicepresidente, los estaba demandando por asociación ilícita, enriquecimiento ilícito, encubrimiento propio, etcétera, los riesgos aumentaban. Varias amenazas recibí, varios políticos se me acercaron por mandato del presidente para amenazarme y para indicarme los riesgos que yo corría si pretendía ratificar mi denuncia frente al Parlamento guatemalteco en la comisión pesquisidora. Me dijeron que no iba a llegar vivo a la pesquisidora. No podía retractarme, no debía, no lo iba a hacer jamás. Represento un partido pequeño, un partido joven, un partido con inspiración del planteamiento ideológico indígena y su construcción desde la izquierda. Por lo tanto, no jamás íbamos a ceder nosotros, y menos aún negociar nuestra dignidad y la lucha contra la corrupción. Cientos de hermanos nuestros han muerto en la entrada de los hospitales porque no hay ni una aspirina. Cientos de niños no tienen escuelas y están sentados en un pedazo de tronco recibiendo clases. ¿Cuánta corrupción ha habido? Se suman alrededor de 36 mil millones de quetzales de defraudación tributaria en un año. Eso es escalofriantemente bárbaro. Y entonces se quejan de que no hay recursos en el Estado cuando se los están drogando. Es grave, es ofensivo, es indigno. Ni siquiera es digno escucharlo y no hacer nada. Por lo tanto, como secretario general de UNAC y como diputado al Congreso, tomé la decisión de demandar y exigir el encarcelamiento del presidente. Y algo que es importante, que debe saber los guatemaltecos están donde estén. Hace un par de horas, el juzgado de primera instancia ha ordenado la captura del presidente. ¿Hace un par de horas? A esta altura hay movilizaciones del Ejército y de la Seguridad Civil guatemalteca y esperaríamos que el presidente no se fuga en las siguientes horas y mañana a las 6 de la mañana pueda ser detenido y sometido ante un tribunal como lo hemos estado pidiendo por dignidad de los guatemaltecos y por la dignidad del ejercicio político en un impulso de transformación. Oiga, diputado, entonces le quiero preguntar respecto a lo que nos dice. ¿Estamos ante la posibilidad real de que mañana, jueves, el presidente Otto Pérez Molina pudiera ser detenido y fuera llevado a la cárcel o un arresto domiciliario, o también podría darse la posibilidad de que trate de escapar de Guatemala? ¿Esos son los dos escenarios? Bueno, ya hay una orden de captura. Sí. Ya hay un arraigo. El presidente fue arraigado el día de ayer después de la plenaria del Congreso de la República para garantizar que no se cuidara. Ajá. Y hoy, hace unas horas, se dictó la prisión para que él comparezca ante un tribunal, ante un juez, y que le puedan explicar por qué delito se le acusa. En principio, lo técnico es que a partir de la definición de los delitos de los cuales se le acusa, no podría tener una medida sustitutiva. No existe medida sustitutiva en tan graves delitos. Por lo tanto, el presidente de la República el día de mañana tiene que enfrentar la intimación penal y sujetarse al proceso, ligarlo al proceso y recluirlo en una prisión preventiva mientras dura el proceso, en donde él tendrá todas las reglas y el derecho de defenderse y demostrar su inocencia. De lo contrario, estará enfrentando una pena no menor de los 20 años de prisión. Bien, yo le tengo una última pregunta, diputado, de cara a una fecha pues muy importante para los guatemaltecos, que es el próximo 6 de este mes de septiembre, el próximo domingo, cuando se realizan elecciones generales en Guatemala, es decir, incluso presidenciales, pues generales. ¿Cómo impacta todo esto que está ocurriendo en Guatemala? ¿Y hay algún riesgo, hay algunos peligros, escenarios, no sé, de violencia, o sí o no, el próximo domingo en las elecciones guatemaltecas? Bueno, los riesgos están latentes. Estamos viendo al presidente y vicepresidenta
sometidos a la justicia penal guatemalteca y ambos a un paso de la cárcel, el presidente y la vicepresidenta ya en la cárcel. Entonces, por supuesto que cualquier cosa puede pasar en los siguientes días. Esperaríamos y sigo apostándole a la paz, a la armonía, a la lucha vía el derecho y la institucionalidad. Insisto, Guatemala dio una lección en el mundo de respeto e institucionalidad y sabía que eso fue sacrificar a la persona pero no a la institución. Por lo tanto, defendimos el Estado de Derecho y si el presidente como persona tiene que ver en los delitos, debe ser sometido inmediatamente a juicio y salvaguardar la figura del presidente de la República, es lo que siempre exigí yo, a pesar del señalamiento absurdo y lapidario de muchos políticos que decían de que yo estaba atentando contra la institucionalidad del Estado y que deberíamos dejarle seguir robando hasta que entregue el 14 de enero, lo cual técnicamente ahora ya no es posible. El presidente tiene que comparecer ante el tribunal y el tribunal decidir su futuro inmediato si es a partir de una cárcel. Es difícil que le den una medida sustitutiva de un arresto domiciliario, puesto que la naturaleza de los delitos exige prisión preventiva mientras dura el proceso. Entonces, el proceso electoral, creo yo, viene a fortalecer la institucionalidad del Estado. Si bien es cierto, hay pocas opciones, y las opciones que hay, incluso en su mayoría, están siendo perseguidos ya por corrupción, yo creo que debemos, insisto, apostando a la institucionalidad y vía la institucionalidad y el derecho, iniciar un proceso de transformación real del Estado guatemalteco. Hoy más que nunca, Guatemala está de cara a la posibilidad real de iniciar un proceso de transformación radical del país con la reforma del sistema político guatemalteco. Diputado, pues algo que mis preguntas no hayan generado que usted considere importante decirle a las personas que le están escuchando acá en la Unión Americana, en Los Ángeles y a través de la Internet en diferentes partes del mundo, algo que usted quiera agregar, diputado. Bueno, yo me siento satisfecho y contento de que Guatemala empezó a despertar. Digo empezó porque el 6 de septiembre nos vamos a dar cuenta si realmente despertó Guatemala. No podemos darle un voto a un partido patriota que tiene 60 funcionarios en la cárcel por corrupción, a su vicepresidenta por corrupción en la cárcel y a un paso de la cárcel de una manera real y contundente al presidente de la República. No podemos tolerarlo. No hay que votar por esa gente. Segundo, un partido líder que tiene 63 diputados y el día de ayer faltaron 34 diputados que no llegaron y se quedaron escondidos en su casa y debajo de la cama para no enfrentar la dura crítica y la posición y el reclamo y la demanda social de retirarle la inmunidad al presidente y con su ausencia se volvieron cómplices. Un partido que ha tenido una coalición de impacto oscuro con este gobierno, especialmente en materia de impunidad. Yo creo, y peor aún, cuando su vicepresidencial está enfrentando procesos en materia de corrupción y uno del encargado del erario nacional, el presidente de Guatemala, lo que menos podríamos esperar es que sea corrupto y ahora enfrenta juicio. Por lo tanto, tampoco es opción de estar por esa gente. Y hemos llevado 60 años de gobiernos de derecha, saqueándonos, matándonos en 36 años de guerra y dispersando nuestras luchas en la defensa de nuestros derechos en los últimos años. Yo creo que Guatemala empieza a despertar y va a materializar ese despertar el día 6 de septiembre y esperemos que sea en justa luz y por el bien del país y de nuestros pueblos. Diputado, pues le agradezco muchísimo la entrevista con este programa Contragolpe con Rubén Luengas en KPFK. Le tengo un cariño muy particular a Guatemala porque como periodista, como reportero, cubrí mucho en Guatemala. Me tocó todavía cubrir parte de los conflictos de la guerra civil allá en Huehuetenango y me tocó también cubrir la firma de la paz con Álvaro Arzú cuando era presidente allá precisamente en la ciudad de Guatemala. O sea que le tengo mucho cariño, dejé bastantes amistades por allá en Guatemala. Reciba usted mi saludo acá desde Los Ángeles, mi agradecimiento por esta entrevista para nuestra audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias, un fuerte abrazo en la distancia.